Les vamos a hablar de ciclismo porque hoy tenemos como invitado a uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos. Desde luego ha sido el que ha galvanizado un deporte como el ciclismo en nuestro país y junto con Ángel Nieto, con Manolo Santana y con Sebe Ballesteros ha contribuido de forma decisiva al desarrollo del deporte en España. Un hombre que nació de origen muy humilde, creció en la guerra y en la posguerra y se ganó a pulso un palmarés extraordinario en el mundo del ciclismo. Un palmarés cuyo resumen le ofrecemos a continuación antes de la entrevista que mantuvimos con él, con Federico Martín Bahamontes. Federico, bienvenido al programa. Nada, buenas tardes. Bueno, yo quería que nuestros telespectadores conociesen un poco, todo el mundo sabe quién es Federico Martín Bahamontes, lo que ha supuesto para el deporte español, para el ciclismo en particular y para el deporte en general, pero quería recordar un poco pues las primeras vivencias de Federico Martín Bahamontes. Federico, que naciste en Val de Santo Domingo, en una casilla de peón caminero. O sea que ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, estos primeros pasos en Bueno, este... el que tiraron la casilla de peón caminero vino, es una anécdota que quiero contar de entrada, porque vino un político a decir que sí, que ya lo tenía todo arreglado. Digo, pues la carrera la llevas mal, porque la casilla no existe ya, que la han tirado, porque el primero que quería era mantenerla yo por haber hecho allí una ermita con una virgen del ciclismo, etcétera, etcétera, y me quedé con esas ansias que no se llegó el logro. Por eso el logro hacer otra cosa, que es el museo. En aquella época, en una familia humilde, ¿qué recuerdas de aquellos primeros Porque juegos? mi padre era peón caminero, ganaba 14 rales, y hablo por rales porque entonces hablaba por rales, y luego cuando yo tenía 6 meses nos vimos a Toledo, que vino de guardia jurado a un cigarral. Es el cigarral donde tiraba la artillería que tiraba cuando la guerra, que yo ya en la guerra ya tenía 11 años, tiraba al Alcázar de aquí de Toledo.
y entonces una infancia que yo las carreras las veía desde la pared de Cigarral cuando corría aquí el Mochuelo, mis Alonso, todos aquellos que eran mayores que yo, porque ya tienen 90 años, uno de ellos que es el Mochuelo, de nombre no, sino de mote le llaman el Mochuelo, porque tiene unos ojos muy grandes y muy extraños hacia como Mochuelo, digamos. Y entonces es por lo que yo me hice un poco ídolo del ciclismo. Y luego ya mi jefe, que fue Rafael Jiménez, el que corría también, que montaba en bicicleta, empecé a trabajar en el mercado y en la infancia pues he pasado muchísimas calamidades porque yo al principio, cuando yo empecé la primera carrera, venía de por Extraperlo, que compraba Extraperlo por ahí. Decían que tú jugabas al fútbol en los descampados, que te gustaba el fútbol. Tenía un equipo. Tenías un equipo de fútbol. O sea, montaba el equipo como ahora lo he hecho en el ciclismo, porque yo he tenido hasta 10 equipos de amateur que han llegado a ser profesionales, como fue Casera, Faema, Pavoni, Portland, Iberia, Café La Estrella, o sea, 10 equipos he tenido, y con el fútbol pues hacía igual, fichaba a los amigos y esto para tener un gran equipo, pero había uno que era el equipo El Canini que no solía ganar porque era el rival número 1 que yo tenía, como es con Charlie Gol en el ciclismo, una cosa igual, pero en el fútbol yo jugaba o bien de portero o jugaba de interior o delantero, esos eran mis 3 puestos más favoritos. En tus biografías se habla de que tu padre te compró una bicicleta con mucho esfuerzo. No, ¿Es cierto? No. La bicicleta mi padre no quería que yo fuese porque ya teníamos un carro y mulas y cuando teníamos esto pues yo por irme al fútbol desatendía a las mulas, a veces nos daba de comer, nos echaba agua y tal y me rompían los balones y cuando ya llegó todo esto pues dije sí, pues ciclista y cogí y quería una bicicleta pero mi padre no podía. Y yo empecé a ahorrar y cuando llegué a los 30 duros rompí la hucha, que ya medio ya sabía yo que había los 30 duros, y se la compró un herrero de aquí de la calle Ángel, pero esa bicicleta resulta que no tenía cubiertas, no tenía cámaras porque entonces que no había, y había que llevar las viejas para darte, y las compré de Extraperlo, aquí en Cabañas de la Sagra, en una tienda que se llama Jesús, a 20 kilómetros de aquí, me hizo con las cubiertas y las cámaras, y yo les llevé las viejas porque había que llevar las viejas, es que compré en el Rastro en Madrid y yo se las llevé entonces y me vendió las nuevas pero de Extraperlo y ya monté las bicicletas pero sin cambio, sin rastrales, o sea que está allí en el museo y esta es con la que corrí un 18:46 y es con la primera carrera, estaban todos con sus bicicletas, con cambio, con todo. Yo venía de por Extraperlo, que fui hasta Galvez por la mañana 30 kilómetros y volví, y cuando vi que bajaban 2 amiguetes míos a correr, le dije, ¿pero vais a correr vosotros? Digo, ya no, por último, esto lo gano yo. Digo, pues entonces, pues, ¿me dejarán correr? ¿Cómo no te van a dejar correr, Fede? Apúntate. Y había que apuntarse a Educación y Descanso. Y yo me apunté a Educación y Descanso, que estaba allí uno que era el secretario, el que hacía de Educación y Descanso, que hacía las inscripciones, y nos ponían el sello, porque entonces no había árbitros. Cuando dábamos la vuelta donde se daba la vuelta, que volvíamos por el mismo sitio, cosa que hoy día no se puede, por el mismo recorrido, nos ponían un sello en la pierna, y como yo decía, y si cae agua o se borra, y sí, sí, de hecho, yo llegué, como di la vuelta tan rápido, no me lo pensaron, y llegué y dice, pues estás calificado. Digo, sí, hombre, de salida y llegada no ha habido nadie, es que no están, que digan si he ido a dar la vuelta, y claro, dijeron, sí, pero es que ha pasado muy rápido y no lo he podido en serio. Digo, yo no voy a dar la vuelta, voy a frenar para que tú me pongas el sello. Y así es como empecé la primera carrera y gané. ¿A qué edad empezaste a pensar en que podías dedicarte de lleno al ciclismo? Cuando yo ya tuve una bicicleta con cambio y me fui a la Huerta de Ávila y llegué allí que no sabía ponerme de pie en la bicicleta, o sea que no sabía ponerme de pie subiendo. Y llegué y sentado y todo me los dejaba a todos. Y cuando yo vine de la Huerta de Ávila, gané la primera etapa, fui de líder y gané la montaña, cuando llegué aquí con 1800, estábamos segando en la Quinta Mirabel, mi padre y yo, y mi tío y mi primo, y mi padre ganaba 1500 en todo el verano y yo 750. Y cuando yo en una semana gané 1800 y 2 trofeos, dije, me parece que encontró el filón, así que de segar nunca más. Y mi padre dice, no te lo crees ni tú al trabajo, de eso de la bicicleta o ya veremos. Y un día llegaba a las 10 de la noche, me fui a ver una película para echar de comer a las mulas y esto, y cuando bajé tarde no me dejaba entrar a casa.
porque que no era deportista, que qué clase de cuidarse era esa, y eran las 10. Pues si tuviera que vivir los tiempos que estamos ahora, que llegan a las 10, pero de la mañana del día siguiente o a las 8, se morirían del sufrimiento, porque era un varón, porque encima no era mujer, era chico, porque si hubieran sido mis hermanas, que vamos, ni pasan en toda su vida. Y así es como fue mi vida dura, y luego ya empezaron a tocar una canción, que 30 duros la primera, la segunda fue más cara, se iba a ganar carreras, por eso es por la canción que hay. Y luego ya pues todo ha venido desarrollándose, como verás, hay un Palmarés que habla. Federico, hablan de en la Vuelta a Asturias, que en la Vuelta a Asturias que te tenías que pagar tu la inscripción, de que tenías complicaciones para ir en el sentido de que... Es verdad que a veces fuisteis en bici hasta... Es verdad, y toda la noche en bicicleta para correr al día siguiente. La primera fue aquí en Toledo, fue la primera... Estábamos aquí en la verbena, en la feria de Toledo, y según estábamos bailando y tal, porque yo entonces era novio de mi señora actual, y me dicen, Fede, que vienes escrito en la Madrid-Toledo. Y digo, si yo no soy profesional, yo soy aficionado, que vienes escrito en la Dilao, y tú. Y digo, espérate que me entero. Compré el Alcázar, que entonces era el diario El Alcázar, lo mismo, pues sí, pues me voy para allá. Cogí, me subí a casa, hice el macuto, me metí allí en Bocata, y en bicicleta llamé a Ladislao, él bajó de Santa Cruz de Alzace y yo desde aquí a Madrid. Y al llegar a Getafe, a ver cómo puede ser que tú te duermas en bicicleta dando pedales. Pues me dormí y caí por la cuneta. Así de claro. Y bueno, me levanté, no me hice grandes cosas porque enseguida al caer caí medio bien. Y llegué a mi tía, digo, que es que vengo a correr mañana y tal, pero te van a dejar, y no me dejaban porque no tenía la licencia. Me remangué los pantalones y detrás de Julián Berrendero, que fue el que se escapó, salí de allí para acá y de aquí para allá. Y me fui en bicicleta, vine y me fui otra vez en bicicleta. Y después ahí hay un chaval que va siguiendo, vestido y todo, y va siguiendo a Julián Berrendero, que va escapado. Y Julián Berrendero era entonces pues Emilio Rodríguez, figura, que estaba en todo su apogeo, Manolo, Emilio, Langarica, todo esto. Y yo tan pancho detrás de él, pero yo es que entonces daba que... Pero era el chaval que no conocía a nadie. Esto fue la primera. Y la segunda ya corrí en el Retiro. Dentro del Retiro, que es completamente llano, me escapé de la primera vuelta, estuve toda la carrera escapado, y en la misma entrada, en la última vuelta, se me pasó el cambio, porque creía que ya tenía el piñón y me quedaba todavía otro piñón, y metí la palanca para adelante y me bajó entre el cuadro, que hoy día ya no existe eso porque no entra la cadena, entre el cuadro y el piñón, y caí encima del manillar y fui a parar contra el público. Y el mismo que hizo luego primero del pelotón dijo que él no aceptaba ese ramo en ese trofeo porque el ganador moralmente había sido yo, porque había estado escapado toda la vuelta, era Pedro Vargas, y eso yo nunca se lo olvidaré. Dijo, no, el ramo y el trofeo se lo pertenece al Fede, premio me lo llevo yo porque metálicamente me hace falta también, pero el ramo y el trofeo es de Valmontes y yo no lo acepto, y eso fue un gesto para mí. Y de ahí pues montamos, nos vamos a Asturias, vamos a correr la Vuelta a Asturias, y nos juntamos 3 o 4 y nos fuimos en bicicleta hasta Mieres, o sea, sin pensarlo 2 veces, a Mieres. Y llegamos a Mieres y cuando llega un guaje, que tal, que cual, porque creo que ayer en el Retiro, o sea, antes de ayer, porque había pasado un día por medio, en el Retiro estuvo escapado y tal, se hizo el comentario. Y sí, salió la primera etapa y salí por allí por la planera, subió el padrón y todo aquello, y les metí, pero con una diferencia enorme. Gané la primera etapa, me puse de líder, y luego por la tarde había la media etapa, era a Loarca, llegué con 6 minutos y pico. Y Saura y Poblet y todo esto decían que no podía ser, que tendría que haber ido a agarrar algún coche porque ellos habían ido a muerte, y que nos dice, si tú veis el guaje ese, cómo sube, porque me llamaban el guaje en asturiano, y dice, sube como no te puedo hacer la idea, y es un corredor que va para arriba deprisa. Total, por la tarde agarré un pajarón que no me tenía, porque a todo el que salía iba a buscarle. La experiencia pues me faltaba en el mundo ciclismo y yo no dejaba escapar a nadie. Quería hacer lo que había hecho por la mañana y agarré un pajarón porque no había comido lo suficiente tampoco. Y de ahí fue de estar primero a ser primero en la montaña, gané una etapa y quedé segundo en la general.
Pues ahí luego ya volví a Asturias, ganó 2 vueltas a Asturias y también fuimos a Burgos. Antes de esta segunda vez, cuando ya gané la Vuelta a Asturias, hubo una época en la que fuimos a Burgos a correr, la Diego Soria y yo, que era mi compañero de equipo, y llegamos allí al circuito Fuente, nos fuimos en el tren, en tercera, y hicimos el 7º y el 9º, y no sacamos ni para pagar la pensión. Y cuando nos sacamos para pasar la pensión, ¿y cómo vamos a hacerlo para pagar y tal? Y salimos a las 6 de la mañana en bicicleta desde Burgos a Toledo. A las 6 de la mañana, sin nada, de aquí te espero, con 6 pesetas que compramos un pan de extraperlo y una lata sardina en escabeche que la revolvimos encima al pan, hicimos cacho en una trinchera ahí en Somosierra, que nos cogió una tormenta de granizo, y todo esto pues lo cuenta y no se lo creen. Los ciclistas de área, esas son batallitas que usted se las inventa. No me las invento, están ahí y han sido realidades. Y yo por eso, a mí cuando llega, lo que pasa es que hoy día les ves y como no hacen sacrificio y no quieren tiene sufrir. Capacidad de sufrimiento como hacía en aquella época. No. Fede, ¿tú tuviste un susto también con una posible lesión en el pecho así? No, eso fue cuando me dieron la licencia. Cuando fui a saltar de amateur a esto, me dicen que yo no podía seguir corriendo ni ciclista ni nada porque la presión que yo tenía era imposible que yo estuviera corriendo. Y digo, pues yo corro y además usted se asfixia subiendo. Y digo, pues todo lo contrario, usted o no me lo está haciendo bien. Y claro, yo aspiré y no veía que tenía que aspirar bien para expulsar y subiera 1 kilo o menos, nada. Y el tío dice que nada, no me puedo extender la licencia. Y yo ya me la dio todo eso. Y fui a otro médico y dice, pero vamos, usted expira aire para expulsar, para ver cómo sube. Y así cuando veo cómo subía, dice, ¿y ese señor ha dicho todo esto? Y pues ha dicho que no me da la licencia. Vaya usted médico que sea, que usted está en perfectas condiciones, todo lo contrario, usted va perfectamente bien y todo lo contrario, usted unos pulmones fuera de serie, o sea. Y ahí ya me dio la licencia de cuarto independiente, que era la de entre medias de amateur y de profesional, pero podíamos correr en el campo amateur y en el campo profesional. Y con esa licencia es con la que yo ya empecé a defenderme, Vuelta a Asturias, Vuelta a Ávila, ya empecé a hacer cosas, fui a la Vuelta a Cádiz, gané las 4 etapas de la Vuelta a Málaga, que gané con 1 hora y 5 minutos y pico, me lo mandaron el corte de tiempo atrás a Marino, que fue el segundo. Pero como yo ganaba, escapamos cada día, unos días 14 minutos, otro día 20 y tantos, otro día 15, y como eran 4 etapas, gané con 1 hora y pico. En aquella época, Fede, eras un autodidacta, nadie te decía cómo tenías que correr, tú corrías como creías que debías de correr, ¿no? Y el masaje me le daba yo. Yo me llevaba el del bigote con un poquito de aceite y echaba un poquito de colonia porque en los hoteles o en las pensiones donde parábamos no nos aguantaba. Ya han llegado ciclistas porque es tan fuerte el olor. Y entonces para rebajarlo un poco echábamos un poco de aceite y un poco de colonia y ya la cosa ya era más pasadera, pero cuando te lo dabas que hacía frío o llovía para mantener un poco los músculos calientes, pues era inaguantable. ¿Y tu característica de escalador fue trabajada o fue una cosa natural totalmente? Yo achaco un poco más que nada que yo anduve repartiendo aquí en Toledo. Yo es una de las cosas que creo que eso de escalador en sí no, sino la fuerza y la potencia era que yo repartía con una carretilla por Toledo 100 y pico kilos en la carretilla empujando. Hay que hacerlo, porque las cuestas que hay dentro de Toledo y en el mercado, yo echaba las 5 o 6 cajas o las 4 a repartir las 5 o 6 verdulerías que tenía y me tiraba media mañana y luego terminaba y me iba a por el extraperlo. No solamente hacía lo de esto, sino también hacía fondo, porque sin querer las necesidades, que yo he comido cáscara de patata frita y remolacha y todo eso, y eso lo cuenta y dicen que son batallas mías, que no lo creen. Pero en la posguerra pasamos más hambre que Dios talento. Y en la mili, piejos a puñados, así de claro. Y claro, todo esto no se lo creen porque están viviendo otra vida, están viviendo la España actual. Pero la España actual, quien la hemos hecho han sido los de la tercera edad, no la han hecho ellos, que ellos la están destruyendo. Y aquí está el mal y está la diferencia. Y por eso yo no cuadro con ellos bien. Y si cuadro es porque algunos escuchan, pero los que escuchan van bien y los que no escuchan haya su problema, porque Oscar Sevilla
Yo fue un ídolo que esto, cuando fue al Tour le dije, un primero lo que cuenta, Óscar, el podio. Si no haces podio, mejor que hagas una etapa, pero haz podio. Si no, y escuchó, y era más joven, y yo le guiaba un poco, y sí, le fue todo bien, y luego se ha echado un novio y tal, y la vida cambió por completo. Ya. Y ya cuando los ves que no te escuchan. ¿Cuándo empezó tu idilio con el Tour? ¿En el 54 ya fue el primer Yo año? en el 54 es que llegué a esta Vuelta a Asturias y Julián Brendero era el seleccionador. Y como había ido detrás de él, era Madrid-Toledo, y se quedó. Y cuando llegué a Asturias me veo a subir allí, dice, tú, para el Tour de Francia. Digo, sí, yo no puedo ir al Tour de Francia, yo no hablo francés, yo no tengo dinero, no tengo maleta, tengo aquí un Macuto nada más. No habíamos ido con el Macuto hasta. Dice, no, tú. Digo, pues voy a llamar a mi madre a ver qué me dice, porque entonces había otro espíritu de familia, no la de ahora. Ahora no cuentan los padres para nada más que para pedirles dinero. Así de claro. Y yo digo, madre, que me voy para el Tour, que me Julián Brendero que quiere que vaya con el equipo nacional. Y dice, no, tú vas a reemplazar a Gelaber, el mallorquín. Digo, porque en este momento estás en un momento de forma que te sales. Y allí el alcalde de Mieres llegó y dice, si el guaji este va al Tour de Francia, es que gana la montaña con un pie, al que sea, porque había venido Norten, que había ganado a Coppi en el Puy de Dôme y todo esto. Dice, si Norte aquí lo deja nada más empiezan los puertos. Y entonces apostó 39 cenas a todos los de la peña de él, de Bota Chiruca de Asturias, a que yo ganaba la montaña. Así, se lo apostó sin haber ido todavía al Tour. Y cuando mi madre me dijo, pues tú verás, pero no puede ser, tú solo por ahí. Digo, no, si solo no estoy con la selección y es Julián Brendero que es el responsable. Bueno, pues haz lo que quieras. Y fui al Tour de Francia y gané la montaña con 102 puntos y Luis Bovet 40 y tantos. Que era seguido, que había ganado. Sí, ya había ganado 3 Tours. Sí. 3 Tours y 2 Giros. La gran figura y era el Anquetil anterior. Sí, y le tenían como un dios allí y creían que era, él no va más. Y cuando yo dejé tirado a Luis Bovet en todos esos puertos y todo eso, pues para mí allí ya cogió un nombre fabuloso. ¿A qué ciclista admirabas más en aquella época? En aquella época yo he sido siempre de Coppi Bartali. Porque Coppi Bartali, si mira el palmarés de Bartali, después de la guerra, ganar un Tour de Francia, 10 años después de ganar 10 años, ¿qué palmarés no tendría Bartali? Y luego fue gregario de Coppi encima. Pero es que yo llegué a correr con él 2 o 3 carreras en Francia con Bartali y era un fuera de serie, un monstruo de cómo andaba, de fuerte, era algo pues como Moser no fue en las épocas esas del Giro de Italia, que era un fuera de serie también, el Moser. Decían no que el primer Tour que ganó Coppi, que fue con una rivalidad tremenda con Bartali, que fue espectacular. Sí, bueno, pero luego ya se pasaban, porque en Italia cuando hay un gregario es como en Bélgica, hay un líder y hoy día la selección está funcionando bien en España, el equipo nacional, porque el seleccionador está ahí haciendo como se debe de correr el equipo. Que si hay algo que falla, si las argentinas la otra noche nos ganaron, yo te hago comparaciones para que veas que también sigo otros deportes. Y ahora te hablaré de fútbol si quieres, porque también lo sigo un poco. No puede ser que una selección de hockey jueguen un poco individual cada una a lo suyo. Quieren hacerse destacar el numerito ese y en equipo hoy día no vale. Si te llega el balón hay que soltarla y si llega la pelota hay que soltarla si el otro está más situado, porque el regate viene de la pérdida de balón o de pelota. Y aquí es donde está el mal que hoy tenemos también en fútbol, que me paso del hockey porque nos dio la paliza por eso. Porque las argentinas abrían el campo, jugaban con los extremos, las chicas, y las despistaban la defensa, el centrocampo, etc. Y en el fútbol nos está pasando. Porque a nosotros era de pena también la selección, porque no se corre, estamos al toque, sí, pero con el toque no se llega a puerta. Efectivamente. Si no pasa, luego están las 2 barreras que te ponen de 4, y Italia juega así, pues hay que saber jugarle a la contra por los interiores o por los extremos, que llamémoslo así. ¿Por qué? Porque si no abre la defensa, pues, porque ellos corren para atrás en vez de para adelante, no sé si te has dado cuenta. Sí. Los italianos, tipo el Real Madrid hoy día, en la actualidad, no gusta el fútbol ese, pero la realidad es que ganan.
Sí, sí, práctico, fútbol práctico. Son prácticos de realidad, de no son goleados y encima te sorprenden. Y cuando te sorprenden, pues te cogen fuera de sitio. Y ahí es donde vienen los goles. Y la selección le falta el vivir esa camiseta, que eso no nos pasaba a nosotros cuando corríamos, que bebían o tocaban el himno. Te pones la carne gallina, como me ha pasado a mí. Yo en el Tour de Francia, cuando no corrí el año 55 y jugó Zaragoza, no sé qué, cuando coló el gol en el Parque de los Príncipes, el negro este que estaba en el Zaragoza, que jugó la final Zaragoza, con no sé quién en París. El Canario y todos estos. Y cuando metió el gol, el carne gallina se me puso. Hostia, ¿Por qué? Porque yo sí. vivo eso y esto les falta sentir eso hoy día a las selecciones. Tú que viviste toda aquella época en la cual se competía en el Tour por equipos nacionales, ¿te gustaba más ese sistema que el sistema de los equipos? Si vuelve eso sería fenomenal para el deporte en general, porque es que no puede ser que se corra por firmas, que estés todo un año preparando y que luego falla el jefe fila y resulta que todo el equipo y todos esos millones que ha gastado ese patrón en querer ganar, porque todos quieren ganar el Tour, pero lo gana uno solo. Yo, si quieres, te voy a enseñar ahora una carta que tengo ahí. Antes de empezar el Tour, yo dije, este año ganará el Tour, pues, pero antes de empezar el Tour, claro, te he enseñado la carta, que me lo he recibido de un periodista de Barcelona, porque ahí dice que no puedo publicarlo porque, claro, Fede, es que me ha dado la diana que quiere venir también a verme, porque resulta que le dije, ganará una escapada de bidón, y lo pone todo en la carta. ¿Por qué? Porque el hombre que no esté clasificado cogerá una escapada de X minutos y ahí está. Pereiro, pues ha sido Pereiro, pero ha sido al menos un español. Y dice, ¿cómo? Pues igual que le dije que el Sastre iba a hacer, porque eso se lo jugué a uno de televisión de Teletoledo. Le dije, Sastre, ojo, que se terminan los 3 primeros en el Parque de los Príncipes. Y dice, sí, hombre. Antes de empezar el tuyo ya me estaba hablando y digo, lo verás, porque venía del Giro. Y este Sastre tiene que este año, en vez de ir al Giro, ir a la Vuelta a Suiza, que son 8 días nada más. Y entra en el Tour de Francia como cuando yo gané, que iba, que volaba. Porque coges, ¿qué ha pasado el que ha ganado el Campeonato del Mundo? ¿A qué vino la Vuelta a España? A preparar el Mundial. Sí, claro, le importaba, hombre. En las mejores escapadas, ¿y quién estuvo? El que ganó el Mundial. Porque quien tenía que haber ganado el Mundial fue el que lanzó a Valverde. Ese es el que tenía que haber ganado, porque bastaba que Valverde hubiera cortado, no quedaban 50 metros, y todavía los llevamos así a los 3, pues corta y dile, tira, que corto. Samuel, ¿no? Y gana. Sí. Pero ganaba con más facilidad porque había la bicicleta que pierde en el golpe de pedal y hacía primero y cuarto, pero primero fijo. Federico, en el Tour hay una cosa en tu palmarés que llama la atención poderosamente también, con la dureza que había en aquellos momentos, infinitamente superior a la de hoy, las dificultades de la bici, las carreteras, etcétera. Tú llegaste a correr las 3 vueltas, es decir, tienes en tu palmarés en que ganas la montaña del Giro, la montaña de la Vuelta a España, la montaña del Tour, etapas. En el 57, Vuelta a Andalucía, Vuelta a Levante, Semana Catalana, Giro de Italia, Bicicleta Ibarresa, Vuelta a España, Tour de Cataluña, Giro de Italia y Tour de Francia. ¿Cómo aguantabas en aquella época? Tremendo. Y ahora dicen, es que Sastre ha hecho las 3. Sí, se hace pero como es que encima en gesta, esas, en las vueltas que llevamos, porque en el Giro terminé, que fue cuando las Dolomitas en aquello, pero aquello llevaba ya, era líder de la malla rosa y todo, y sin embargo, en todas las que he corrido, tengo el premio de la montaña ganado. En todas. Pero no de ese año. Donde he corrido, que han sido carreras por etapas, lo tengo ganado todo. Y carreras de un día también, de haber que haya una escapada. Pero si no hay escapadas, en las carreras de un día, si hay escapada y te cogen más puntos, es difícil. Pero cuando hay montaña, Fede está en esa escapada. Federico, en tu biografía, después de todos los éxitos que tuviste entre el 54 y el 58, se comenta que en una cacería que vino Copia España, te comentó de que
tenías éxitos resonantes, que en la montaña dominabas totalmente, pero que tú tenías capacidad para ganar el Tour. Me permite que tenga el 54 al 59, no 58. El 58 cuando ganó Charlie. Es que Sí, no, el 54 al 58, pero me refería al hecho de que en el 58 fue cuando a finales, después de eso, de ganar Charlie Gol, que vino Coppi y te dijo, de cara al 59, te dijo, Federico, tú tienes capacidad para ganar en el Tour. No, fue en unas migas. En unas migas, precisamente. Por la mañana, porque ellos dijo que a ver si les invitaba algún día a una cacería, que sí, que mucha caza en Toledo, pero que nunca les había invitado. Digo, si queréis venir, yo de liebre os llevo, de conejos y esto es más difícil porque el conejo y la perdida está vendida, pero la liebre, mi tío tiene cargos y os llevo yo a una finca y vamos a echar unas liebres. Y estaban locos por ver correr porque ellos nunca habían visto correr las liebres. Entonces invité a Coppi, invité a Geminiani, Grasit, Maloy, Poblé, y Cementerio y Herrero Andrés y yo. Y en las migas, por la mañana, me dice, a ver si de una vez, en vez de hacer tanto la montaña y todo siempre la montaña, te dedicas a hacer la general. Digo, sí, la general, bueno, pero tienes que intentar hacerlo. Este año vas a firmar conmigo. Yo sí, pero yo quiero al menos 2 compañeros conmigo, no todos italianos porque están. Y entonces yo firmé con él, con Tricofilina Coppi, y corrí la Vuelta a España por cash, porque él vendía el contrato, él le tenía, y era ya los momentos malos de Fausto Coppi, cuando la Dama Blanca y todo esto, y llegó un momento en el que no me pagaba, porque él quería que yo pagase a los otros, porque yo había pedido a los 2 equipos míos, Herrero Andrés y Cementerio, y sí, me los llevé allí y los otros decían que ellos habían firmado conmigo y que yo les tenía que pagar. Digo, y si no me paga, ¿cómo pago yo de qué? Porque yo entonces tampoco tenía para poder pagar y fundar así una mensualidad como querían ellos. Yo no, yo tengo que... Entonces Coppi me hizo correr con cash, vendió, digamos, la figura de Bahamontes a cash para correr la Vuelta a España con ellos. Y corrí y tuve que abandonar por un antra porque ya después de dejar a todos los faemas que les cerré control en la etapa de Tortosa y todo aquello, 7, Bernardo Río incluido, Botella, Loroño, todo fuera control, y yo vengo a tirar y darme por allí una de San Quintín, de las mías, de salida, como yo digo, y nos esperaban y cuando llega Bergereche dice que lo repesca. Digo, no, pues entonces si te repesca esto de esta rabieta que cogí, me salió una entrada en la pierna izquierda, me tuvieron que operar con 7 bocas, la sangre se me puso, todo nervio y abandoné la Vuelta a España. Llegó Coppi y dice, no, tú tienes que correr el Tour, así que ahora a la Vuelta a Suiza. Y me vendió para correr con bicicletas Condor, bicicletas Condor. Primero corrí aquí y ya que andaba haciendo esto por la cuestión económica que andaba mal. Corrí con Condor. Llego allí y el primer día pierdo 20 minutos en la etapa, que se subía a 2000 y pico metros de altitud, pero como no había entrenado, ni porque yo le dije que no podía hacer la Vuelta a Suiza, que tú de Francia yo la haría, no, pero tú tienes que ir a la Vuelta a Suiza para que cojas la forma. Y sí, me hice hacer la Vuelta a Suiza, 20 minutos el primer día, al día siguiente llego en el paquete de los últimos, al día siguiente gano la etapa, no estaba en forma y gano la etapa, al tercer día ya gano la etapa. Me coloco segundo o tercero en la montaña, al día siguiente entro, gano las 2 montañas, me cogieron llegando, total, que terminé segundo en la general, porque el alemán que estaba primero dijo que no le iba a desbancar, que prefería repartir, y luego ni me repartió, ni me ha dado nada, ni nada. Y hice primero en la montaña, gané 2 etapas en la Vuelta a Suiza. Salí de allí, me metí en el Tour, automáticamente, que había 2 días nada más de espacio. Y en la primera etapa ya hice cuarto y la escapada la hice yo y volaba. Fue el año de la inyección, cuando esto. Y tuve que abandonar, no, fue el año que gané el Tour, en el 59. Y volaba. Fue en los Pirineos, ¿no? Sí. Dices que en los Pirineos fue cuando llegasteis, que estabas octavo, me parece, como a 13 minutos, y ahí una escapada que dejasteis a Bobet y a Gol, que perdieron creo que 20 o 21 minutos, es que quedaron descartados totalmente. Hizo calor, y el uno en la alberca, en otra alberca. El calor a Gol le mataba, ¿no? Bueno, es que quedaron, abandonó, lo hecho en Bobet, Charlie Gol estaba a cabo,
Pero es que yo por la mañana le dije al chofer de Langarica, área de Bilbao, Julián se llamaba, le dije, te tienes que poner un jersey colorado que yo te vea. Y te pones al lado izquierdo. En el avituallamiento, ¿no? Todos todavía van por la derecha, ¿no? Sí, es que normalmente cogen mejor con la derecha que no con la izquierda, porque el manillar le sujetas, como sea, con la izquierda, pero el golpe que te puede de equilibrar lo agarras mejor con la derecha y guardas mejor el equilibrio. Y es que tú te pones por la izquierda. Pero yo antes de llegar a los equipié, como se iba despacio, dije, ¿tú qué llevas? Dame comida. Y al otro, y ahí fui cogiendo de uno un plátano, de otro 2 terrones de azúcar, al otro 2 o 3 ciruelas secos, porque entonces era el avituallamiento que nos daban, un ala de pollo, etc. Y me llené de eso un poco de avituallamiento. Y cuando cogía comida, al pasar el control, yo ataqué por el lado izquierdo, que era en un repecho, les hice un hueco allí de 100 metros y tararí que te vi, pim pam, y había 7 escapados. Estaba River, estaba Charlie Gol, Anglade, estaba Anquetil. No, ese fue después, de los que había escapado, es que primero había escapado delante con 5 o 6 minutos. Y los cogimos, porque yo me vino a buscar Anquetil, Anglade, estaba Stableski adelante, estaba Padovan, estaba el que ganó Miran Sanremo 2 veces también, y todos estos estaban adelante, que eran 6 o 7, y los repechos que venían, según los cogía, los pasaba y no cogían ni ruedas, y nos quedamos. Montes, porque yo era el que atacaba en todos esos repechos, Anglade, Anquetil apenas, Baldini que vino también y entró y cogió rueda, que era campeón del mundo, había otro más. Y entramos en el velódromo los 4, y allí el que ganó Anquetil el sprint, porque ganaba yo en la pista, si no la avisa que si subiera arriba, había ganado hasta en la pista, porque los llegaba a... pero no podía más, ¿no? Como dicen en Toledo, a bolos sacados, y los tenía caos. Nos llevaba a tope, porque yo estaba en un momento de forma que me salía. Y así fue Monsieur Toussaint, que era el manager, que dijo, le dijo, arriba. Se subió arriba y cuando cayó del peralte vino a pasarnos justamente en los mismos que en menos de un medio metro estábamos los 4. Y claro, codo a codo, el que viene de arriba es el que entra con mejor la caída del velódromo y nos pasó así, y nos ganó así. Pero a pesar de ello, a partir de ahí en el Puigdedón hiciste una exhibición, a partir de ahí ya, que yo estaba negro y ya veía que luego llegó el Puigdedón, el centro Midi, que se deshacía, porque ese día nos dieron una hoja de repollo, unas gafas de plástico y un frasco de aceite a todos los participantes, para que nos diéramos, porque el asfalto estaba derretido y claro, se quemaban, porque claro, si se pega el asfalto cuando se arranca, y tenías que andar con cuidado porque si te caía la vista, y que nos teníamos que llevar las gafas, obligatorio, y una visera que volaba, que por eso antiguamente se llevaba, y era de la calor que hacía, porque ahora hace calor, pero es distinto, no es aquellos calores, yo no sé qué pasa, está cambiando todo, y así es como fue, y luego llegó la del centro Midi, me pude dormir, y le saqué a Anquetil 3 minutos 40, ahora te lo verás porque lo tengo ya en unos libros, 3:40 y tantos, en 12 kilómetros, a Rivier a 6 kilómetros ya lo había doblado, ya había salido 2 minutos delante de mí, y yo es que me fui a Faema, a la máquina de café que daban de eso italiano, y me se ocurrió tomar un café de aquello, me puso como una moto. Salí a rodarme un poco y cuando salí volaba. Pero bueno, yo es que el café no me deja dormir, yo no lo tomo, de hecho, ahora. Y luego remataste en los Alpes con escapada con Gol. Sí, pero es que allí en Langarica por la noche tuve un cambio de impresión, yo había quedado de Povea a 2 segundos del maillot amarillo. ¿Y quién no se viste de amarillo por 2 segundos? Y yo dije, yo ataco en Langarica, que no tenemos equipo, Fede, ¿dónde vas? Si no puedes atacar, si nos quedan 6 días. Mira, es igual, 6 días. Yo mañana cojo maillot amarillo fijo, porque Pove está cao. Y voy a atacar. Que no te os ocurra. Y en contra de Langarica, yo ataqué de salida. Y vino el col del Ramallet, que es donde lo del helado. El famoso helado que luego y como yo le conocía, que sabía que aquello era muy duro, dije, ahí no me aguanta Pove, no me ha aguantado. Digo, ya verás. Y sí, pero de salida no esperes ni que llegara al puerto ni nada, porque es que es lo que yo he hecho. Yo más de 4 veces lo he hecho así. El año que me ganó, cuando quedé tercero, que se vendió Pulidor,
pues de salida, y me viene Julio Jiménez y Polido, ¿tú vas para Ataque? Digo, sí, ¿qué pasa? Pues es posible, ¿no? Ya no, 5 colas monté, digo, es igual, si hay 5 colas como si hay 4, pero tú también los tienes que subir, ¿no? Pues tú subirás detrás de mí, le dije. Y sí, yo ya iba vestido con el culote, con el dorsal, a almorzar, y faltaban 2 horas para salir. Pero yo me fui a rodar un poquito y nada más salí, les armé allí una que había más de 20 pelotones. Más de 20, todo era una cuerda, el Yo partido. creo que te tenían terror a ti, cuando llegaba una etapa de montaña decían, Dios mío, que no, que por favor, que las no ataquen. armaba grandes, porque yo es que en esta misma de la Vuelta a España era Logroño-San Sebastián, 280 kilómetros solo. Y los motoristas me decían, ¿y no te aburres? Digo, yo no me aburro, yo voy contento porque los tengo atrás. Federico, mencionaste lo del helado, fue el Sí. col de la Romeller, ¿no? Me parece. Sí. Bueno, las anécdotas cuentan que te quedaste a esperar al pelotón, que llevas 14 minutos, pero la realidad parece ser que te llevabas 2 radios rotos, ¿no? Sí, es del mismo lado. Entonces la rueda me frenaba, tuve que destensar el freno. Lo que pasa es que los primeros años no lo comentaban, publicaban lo del helado, que me había sentado ya en la cuneta, sí, pero yo estaba esperando que Julián Berrendero estaba todo el paquete roto, porque había 3 o 4 paquetes ya hechos. Y claro, cuando hay rotura de esto, está la bandera roja y nadie pasa. Es que antes Michel Levitan no es el organizador de ahora, que ahora los lleva detrás de los coches, detrás de las motos, como ha pasado con... Sí. O sea, te puedo contar una de estas. ¿Cómo puede ser que el de la 11, ¿cómo se llama? Que corría por cogió la retreta, va al Tour de Francia y gana la montaña, antes que este otro. Jalabert, dices. Jalabert resulta que gana la montaña en el Tour de Francia y ha hecho con la 11 7, 8 Tours de Francia y nunca ha terminado. Y luego corre con un equipo francés malo y tal. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí hay algo. Y el otro, el de las 7 Tours, Belenque ese ya de vergüenza, empujando. Con las motos allí, igual que Anquetil. Un año yo me puse detrás del Anquetil y cuando se metió detrás de la moto, digo, así, yo sí la. Y cuando le dije, yo estoy aquí detrás, pues tira si quieres. Y cogió y el de la moto y él, de vergüenza, con las cámaras, haciendo ver que las cámaras cogen lo de lado, no de frente, porque de frente estás de aquí a esa cámara, pero estás haciendo de que ande 20 kilómetros por hora más. Ya, totalmente distinto. Fede, tú corriste infinidad de veces el Tour de Francia, has hecho primero, segundo, tercero, cuarto, has ganado 6 montañas. Fue una caballería mía para tener en todas las clasificaciones. Ya. Porque Rivière, cuando manager Rivière era el corredor de Geminiani. Geminiani me telefonó para que haga esa celebración. Yo hago tercero, hago cuarto, hago lo que sea, pero lo que no voy a hacer es que me puedan señalar con el dedo, nunca. No. Yo soy español y tengo un amor propio, que sé perder, pero también sé ganar. Y me voy a hacer sufrir, me decían los Geminiani. Y sí, se pusieron, pero los llevaba, que me temían, que para qué. Pero te iba a preguntar por el trato de los franceses. Tú, a lo largo de todas las participaciones, ¿qué trato tuviste desde el punto de vista de la gente francesa? Se bajaban del coche y todo para verme subir en la moto. Es que mi segundo era un señor con el chapó aquel que se ponía de cazar leones, como yo digo, pero aquello no se le ocurría a ningún corredor ni contestar o no dar los buenos días cuando le veías que era si no te salva que lo mencione, era como tipo Franco, era llegar ahora a ver al rey y antes llegar a ver a Franco. Pero era una sensación de entrar en el Pardo de puertas para adentro a entrar ahora. Ahora entras como si estuvieras y es al rey. Y antes el llegar al Pardo con todos los moros y los caballos y todo, ya entrabas con la carne de gallina y una tembladera que no sabías ni qué tener. ¿Qué sensación tuviste en París cuando te viste ganador? Allí pues me encontré un poco cuando ya gané, ¿no? Sí, cuando ganaste, en el 59. La más sensación fue la del 54, que fue la primera. La de la montaña, la primera llegada. La primera, el recibimiento de aquí, esa me marcó más. Primero porque no tenía ropa, como te he dicho, y tuve que estar con un traje prestado allí, que parecía un gitano de esos que cogen en las bandas, pues... Y eso me causó el tener que ir al lado de los otros que llevan combate y tal. Y luego ya la otra ya fue para Montes, para los franceses, porque como tenía el palmarés de todos los puertos y las cosas que yo venía haciendo,
pues mi segundo es que, oh, vamos, Tess. Y estaba todas las mañanas, me saludaba, nos saludábamos, porque él tenía ese conmigo que veía todo lo que yo hacía. Lo que pasa es que yo no era francés. Si yo soy francés, 7, 8 tours, pero seguidos. ¿Por qué? Porque me habían puesto, cuando empezamos a ganar, sacaron el reglamento de que había que quedarle los 10 primeros para la montaña. Porque como yo hacía la montaña, pues cogieron y ¡pam!, sacaron en el reglamento que había que estar clasificados los 10 primeros. Si no, no valía la montaña. Esa es una. Cuando ganamos ya en el Puy de Dôme, en los altos Chalibol, en el momento y yo en el Puy de Dôme y tal, en los finales arriba... Empezaron a dulcificar ya las... y entonces vas viendo todas estas cosas y claro, te encuentras que todo es en contra. Y en contra, he hecho todo ese palmarés, pues ¿qué hubiera sido si hubiera sido a favor? Federico, campeonatos de España, la montaña, bueno, mejor deportista español en varios años, infinidad de todo tipo de éxitos. Pero sin embargo, lo que sí tuviste además fue una vida muy longeva, porque tú ya con una edad ya de 34, 35, pues hiciste segundo y tercero en el Tour y lo tuviste realmente casi a punto de caramelo, porque Anquetil se las hiciste pasar moradas, ¿no? Sí, y he terminado, como verás, si ves en aquella foto de allá, mira qué equipo terminé, Campillo y Otaño. Yo pregunto, si Campillo y Otaño hubieran corrido con Anquetil, hubiera corrido Anquetil o el americano, hubieran ganado los Tours que han ganado. Yo digo, no. Y si Fede estaba solo, porque esos cuando había los puertos no estaba ninguno de los dos. Está claro, sí. Pero el día que me caí, llegando a París, cuando estaba segundo, los dos que estaban allí antes de llegar a París, me pasaron la bicicleta, se pararon y el único que entramos fuimos los tres. Porque había un equipo pequeñito, pero un equipo, aunque era chiquitito. Cosa que luego corría con los franceses y me han abandonado, los 7 franceses abandonaban todos los años el Tour. Y claro, correr el Tour, cuando vienen las etapas llanas con los abanicos y todo esto, pues te cierran un embotellamiento que me metieron 20 minutos, un año. ¿Por qué? Porque cuando hay los grandes equipos y te hacen abanico y te cortan y te dejan cortado, a ver cómo empalmas tú en un equipo que van todas las figuras con 2 equipos solo. Imposible. Federico, tú corriste en una etapa realmente, yo creo que donde se juntaron los mejores ciclistas, los que se iban y los que llegaban y los que estaban, realmente una playa de nombres impresionantes. Yo te quería preguntar un poco por tu opinión sobre algunos de ellos. Por ejemplo, Anquetil, era un hombre muy calculador, ¿no? Tremendamente fundamentado en las contrarrelojes totalmente. Es ¿no? que cuando hacen el Tour, los franceses sobre todo, hacen todo pensando siempre en los suyos. En los suyos. Eso es por descontado. Luego están que todos los motoristas, que eso tendría que ser prohibido, los motoristas que van en el Tour han sido ciclistas. Casi todos. Entonces las ratonerías con las motos se hacen diabluras cuando tú eres... A mí me quitaron el maillot en la etapa de Pau, que había la bonificación, porque había Anquetil que no me podía desbancar. En la etapa Chamonix, yo escapé en el Gran San Bernardo de salida y estaba de líder, pero me puse a tirar, hacía mucha calor, y miro para atrás y me encuentro que tenía ya 1 minuto. Y yo no, para que no atacara a nadie, me puse en cabeza, puse a tren, y yo sin darme cuenta me encuentro escapado, solo. Y sigo, digo, yo bueno, pues voy a coronar al menos ya para coger los puntos. Coroné y me encuentro con 3 o 4 minutos. Y llegó Raúl y dice, ¿qué hace? Digo, pues que voy a seguir. Y claro, el pequeño San Bernardo, el Gran San Bernardo, venía a la etapa Chamonix y claro, yo no conocía Chamonix, porque si yo conozco, espero aquel puerto. Pero eso era el temperamento de Fede, que aún de líder estaba atacando, y eso no lo olvidan los franceses ni nadie, ni Anquetil, ni Louison Bobert, porque el único que ha dicho en letras grandes de mayúsculas, Louison Bobert, el hombre que me ha hecho morir encima de la bicicleta se llamaba Monte, en la portada de Ola. Por si no la viste, salió en color, y el único hombre que la ha hecho morir en bicicleta se llamaba Monte. Eso es, tengo que decir, Louison Bobert. Pues de la etapa de Pulidor, ¿qué pasa? ¿Le faltaba precisamente ese carácter que tenías tú? Pulidor es que era incalculable, no era el niño favorito como Anquetil para los franceses, porque Pulidor ha sido, como diría yo, el rival de Anquetil, pero sin la clase de Anquetil. Luego salió Rivière, empezaban a comparar Rivière-Anquetil, Anquetil-Rivière, pero eran managers distintos, porque también cuando juega el interés del manager,
pues ve que si corre carreras se lleva el tanto por cien, porque entonces pagábamos el 10% al manager, que ya existía, yo tenía que tener, porque si no, no corría. Y hoy día se ha puesto de moda aquí y ahora hay managers por todos sitios, apuñados. Hay una cosa que me llama la atención, Fede, en el aspecto de lo de los equipos. Yo he visto en tu palmarés y en todos los equipos que has estado, prácticamente has estado un año en cada uno, menos los 2 últimos que has estado en el mismo. Pero es que no podían pagar, porque yo he sido un hombre que el contrato mayor que he tenido ha sido 475, porque me quiso el Ferri, me quiso el CAE en el mismo año. Y los demás años no me querían. Ya. O sea que yo, como era de Toledo, y como era el hombre explosivo según la prensa y el hombre, pero publicitariamente el hombre número 1. Porque si buscan las firmas comerciales, el que más publicidad sin llegar, porque yo hasta cuando abandoné y tiraba las zapatillas porque no me pagaban en Marniá. No abandoné el Tour porque no podía, que llegaron a decir hasta eso. Tenéis fama de ser un hombre muy recto en ese aspecto. En el momento que no cumplían contigo, tú, desde luego, o sea... No, yo doy palabras de que voy, yo los 6 días he corrido hasta sin firmar contrato. Y Carlos Pardo dice, el único hombre que aún de palabras da la mano y sobra. Yo doy la mano y no hace falta ni contrato. Porque yo digo más, la palabra de un hombre está por encima de todas las firmas que he hecho, porque Pérez Francés y esto no ha corrido ni unos 6 días y ha tenido 2 veces los contratos firmados. Y Carlos Pardo, el del mundo deportivo, dice, para mí, estos hombres así luego se ven como se ven. ¿Por qué? Porque su vida, hay que ser serios en la vida. Fede, tú como después Manolo Santana y posteriormente Ángel Nieto y Sebe Ballesteros habéis sido los hombres que habéis cambiado y posibilitado el ambiente deportivo que ha tenido España después. ¿Te sentiste reconocido en todos aquellos años? Hombre, si me han reconocido, me ha dado la medalla al Rey de los 40 años que yo llevo haciendo deporte, porque yo, aparte de los 10 equipos que yo montaba, el Casera Bahamonte, yo tuve alevines, infantiles, juveniles, aficionados y profesionales. Llegamos hasta ganar la montaña en el Tour de Francia, etapa, en el Giro de Italia también con los Lasas. O sea, si hemos tenido los grandes equipos y el CAS lo saqué yo, vendiendo CAS porque yo tenía la representación del CAS y hasta que no hice, yo traía los culotes y todo a través por correo con varias direcciones, porque la ropa que hacía aquí Sanchesky de Irún, pues se hacía la badana que tenía el culote, te hacía furúnculos ya porque se arrugaba y claro, si tú te sientes herido, adiós que te vaya bien, el abandono viene automáticamente. Y traían los culotes y todo de Italia hasta para el equipo, cuando Langarica era director, se los traía. Y así sucesivamente. Cuando entró Campagnolo aquí, pues fue en Relaciones Públicas, porque yo le dije a Langarica, tenías que ir a la reunión que hay en el Giro esta noche, porque ningún español desde que existe el Giro han estado en las asambleas ni en las reuniones. Me te vas a apuntar un tanto. Y como todo eso, los equipos primeros profesionales, Fuenlabrada, Otero, cuando esto, y a Casera, pues yo de Campagnolo les daban los juegos enteros, 10 juegos enteros de material para las bicicletas del equipo profesional. Todo eso lo arreglaba, y con las llantas 3/4 de lo mismo. ¿Por qué? Porque yo era las relaciones que yo tenía en Francia del equipo de las llantas Mavi, pues era el señor que había cogido una amistad, el patrón, y luego la jefa que se quedó, que era la amiga de, pues ser sincero, pues ya me conocía, y todas las llantas que han gastado los equipos españoles al principio eran gratuitas a través del nombre de Bahamonte. Y eso yo no me llevaba ni comisión ni las vendía, se las regalaban porque Bahamonte hacía una carta y se las mandaban gratis. De la evolución que ha seguido el Tour desde que tú has abandonado el deporte, Fede, luego fueron surgiendo campeones distintos. Eddy Merckx, ¿qué concepto tienes tú del belga? Eddy Merckx pues ha sido un hombre que cogió, porque yo no quiero desmerecer a nadie, ojo aquí, que no vayan a creer como lo de Indurain, porque hay que ver las rachas de unos y otros. Tú coges el palmarés de año tras año, ¿quién ha hecho segundo? Zetemer. Resulta que Zetemer tiene 7-8 segundos detrás de Eddy Merckx. Y después de Zetemer, ¿quién hay? Y cuando ya empieza el tercero, cuarto y quinto, que no son nadie, y que al año siguiente ya no están esos, que ya son otros, no hay esas figuras.
No hay una generación como la que cogisteis en tu Es que yo cogí una generación mejor, como Manolete Arruza, Parrita, Sí. el Viti, o sea, el cordobés, o sea, esto es igual. Además, en la generación vuestra estaban escaladores como Charlie Gaulle, estaban sprinters como Rick Van Looy. No, pero había si empiezas por Mencini, escalador te puedo Bardini. nombrar 10 buenos primeras figuras. Estaba Dotto, que ganaba todos los años el Monfaró y todo eso. Llegué yo allí y le batí el récord de no sé cuánto y era el mejor escalador que tenía en Francia. Estaba Gil. Estaba Tacone, estaba Favero, estaba Valentin Tayot. Bueno, había 10 como mínimo, Massinian, o sea, Stanoker, que era campeón del mundo también. Había escaladores que cuando venían las subidas estábamos allí un grupo de 10 o 12 buenos, pero luego después de esos 10 buenos había 2 que eran todavía superiores. ¿Cuál era la montaña más difícil para ti de todas las que subiste? ¿La que más te costó? La que es que depende del momento de forma, el día que hagan, porque las difíciles es cuando te has olvidado de comer, o cuando ha caído una tormenta y luego viene el sol y te duelen las piernas, pues pero claro, ese nos duele a todos. Pero hay momentos en el que tú te has olvidado de comer, que luego yo, sin embargo, tenía una ventaja, que esa sí hay que tenerla en cuenta, que yo los últimos años que hice en el Tour, segundo y tercero, es porque yo hacía, te lo voy a hacer, para que yo si la etapa era esto, por ejemplo, pues yo los últimos años me marcaba plátano, bocadillo, por decir esto, y entonces me marcaba y me administraba. Es como si tú en el coche no tuvieras cuenta de kilómetros y tuvieras que ir calcular. Entonces todo esto por la noche, cuando yo estaba tranquilo y se iba de cenar, pues yo me hacía mi etapita y mi bidón, porque yo nunca me fiaba. La bicicleta dormía conmigo y el bidón en las etapas de montaña con dátiles, con higos, de todo pasado por una turbi, líquido, porque entonces no había comida como hoy día que va preparada en tubos y todo esto. ¿Se tomaba algo en aquella época, Fede? Es decir, se hablaba, yo recuerdo unas declaraciones de Coppi que le preguntaban, ¿usted toma algo para estimulante y tal? Y bueno, yo tomo lo que todos, la bomba. ¿Y qué es la bomba? Pues es una mezcla de cafeína, no sé qué, explica una cosilla. Lo que yo he llevado en los tiempos míos, yo en el bidón pequeño, en la bombeta que podéis ver, ¿verdad? Mira, ¿lo ves? No, en ese no, se ve, en el bolsillo del culote, yo echaba el café, o sea, el carajillo, y luego echábamos una tapa de Colastier, pero que eso es para regular el corazón, y era el truco que yo he llevado. Y me hicieron probarlo una vez con champán y a bastante azúcar, y también, pero el azúcar tenía dos cosas con el champán, que si te te coge el estómago vacío, la agarras y en vez de ir deprisa, pues puede pasar como dice lo que le pasó a Sinso, que cargó 2 veces. Y claro, el azúcar, depende de la cantidad, o depende de los kilómetros, o depende de Manolo, pues te puede hacer el efecto bueno como también malo, porque te emborrachas y vas para todos lados. No tienes sensación de lo que pasa, que es lo que le pasó a Siso. Siso se murió sobre la bicicleta. Pero porque Vidal le dio unas vitaminas que eran con carga, porque vaciaba los tubos, según nos contaban algunos, por eso le echaron de España, cogía vitaminas que compraba, caja y todo, vaciaba eso y echaba lo que fuese. Mesitono, termina o lo que fuese machacado y lo llenaba eso. Y así es como ¿Tú contabas alguna vez anécdotas de que en los últimos años tuyos, tú que ibas muy bien con el calor, como había rivales que tomaban algunas cosas y con el calor les afectaba, que esos días los destrozabas? Es que esos días para mí no tenía rival. Esos días cuando yo hacía calor ya era como una rana en el agua, igual, pero a la inversa. ¿Por qué? Porque yo he venido de Madrid con el Macuto cargado con 30 y 40 kilos, con radios, bicicleta, las cadenas, piñones y todo eso, porque tenía un tallercito aquí, pero yo estaba empezando, no tenía, y a las 3 y a las 4 yo venía de Madrid con todo, y el calor para mí, y ahora yo voy a la finca y estoy a mediodía en pleno verano, y de hecho, bueno, ya lo veis como estoy. ¿Qué tal tu relación con los campeones españoles del Tour posteriormente, con Miguel Indurain, con Pedro Delgado? Bien. Pedro Delgado, desde que está ahí en la tele, es más reservado que el resto, porque ya no es ciclista, digámoslo así, es periodista. Se ha cambiado No del todo, pero es más reservado. De hecho, Indurain y yo le decimos siempre, pero es que cuando salga de ahí o no tenga ese sitio o no va a ser el mismo. Porque entonces le pasarán facturas más de uno. Eso es coyuntural. Pienso, claro. Esto es una sugerencia,
pero luego entre nosotros cuando estamos juntos y eso, pues no te que ver nada. ¿Y qué opinas del ciclismo de hoy en estos momentos, Fede? De ese ciclismo pues, que está tan baqueteado con el tema del doping, con todas estas cosas. Es que tiene que venir una figura para romper un poco, porque habían hecho todo muy bien hasta que llegó otra vez el Tour. Estaba todo el Tour que parecía que había cambiado todo, porque el Tour parecía que se había cambiado todo de la noche a la mañana, nadie daba positivo, nada tal, y de golpe y porrazo salta la liebre con el americano. Y ahí, pues todo lo que se había ganado ya, que parece ser que el ciclismo volvía a estar en su sitio, pues la metió gorda. Y aquí es donde están las cosas mal. Me imagino que para personas como tú, que el ciclismo es tu vida, que es un sufrimiento. Te sienta mal, ¿no? Te sienta mal porque yo ahora mismo, si no hago equipo, porque yo ahora he hecho uno en Navalcarnero, pero de juveniles y todo esto, al ayuntamiento para que lo lleven dos chicos que son dos hermanos y son amiguetes, que han corrido conmigo, los dos, en equipos de los que yo he hecho, los bañeros, hermanos bañeros. Y lógicamente cuando dicen, ¿y hay médico y tal? Digo, médico, tú tendrás de tu casa o a tu madre o a tu padre, pero aquí el médico no hay, el médico eres tú, que te tienes que cuidar, tienes que hacer un sacrificio, y si quieres ser ciclista, será si haces el sacrificio. Si tú vas a un colegio y no vas a clase, no puedes ser estudiante. Tus padres están pagando el colegio y tú no vas, pues el alumno no va a ser bueno. Pues en ciclismo pasa igual. Es una carrera que tú vas a coger, si la quieres la llevas como es debido, y si no la llevas, pues el mal te va a venir a ti. Y eso les doy consejos de este tipo, pero cuando les digo que no tomes Coca-Cola, por decir, pues no les gusta que se lo diga. Que hay otras cosas, que es agua que tienes que tomar ahora, porque el líquido no es lo mismo uno que otro. El agua es agua y ese no te va a poner malo de ningún tipo. Fede, y para terminar, independientemente de ciclismo ahora, ¿qué haces para conservarte tan bien y estar tan sano? Trabajar y comer, porque comer como un león. ¿En qué trabajas? En la finca, o sea, hago de albañil, hago de jardinero, hago de todo un poco, pero donde más disfruto es haciéndome las cosas yo. Y viendo la vista atrás, mucha felicidad por todo lo que has logrado. Sí, sí, porque toda ese, ¿qué haces? No, porque ayer estuve, que me regaló un guardia civil una bicicleta, antes de ayer, hace 4 días, y estuve comiendo con él y tal, y dice, pero si es que estás más joven que antes, ¿cómo lo hace? Y ayer estuve con la señora de Gómez Lucas, y dice, Fede, siempre el que ponemos de ejemplo eres tú. Y mi marido, mira qué barriga tiene, y tal, y 10 años más joven que tú, o 12, y fíjate la diferencia, en kilos, y vamos, y es que ni te siguen ni andando. Y es verdad, porque yo cuando los veo, es algo que les digo, si tuvierais que seguirme durante todo el día, desde que yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, todos los días, y no cambio, y yo desayuno a las 8, y mi trabajo a las 2 como, y luego, pero yo estoy trabajando, tengo que estar haciendo algo, no sé estar parado. Pues que sigas así de bien por muchos años. Muchísimas gracias por la entrevista y muchísimas gracias por todo lo que has dado al deporte español. Nada, que podamos seguir dando. Muchas gracias, Federico. Vosotros. A sus 78 años se encuentra en una extraordinaria forma Federico Martín Bamontes. Sencillo, afable, un auténtico fenómeno, el Águila de Toledo.